Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al periodista Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín en el estado de Guerrero, que nos acepte una conversación esta tarde con Mega Noticias. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto de verdad saludarte. Hay una percepción nacional que condena la candidatura de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado, por tratarse de su hija y por tratarse de un supuesto caso de nepotismo. Inclusive hasta se ha cuestionado los estatutos de Morena en el sentido de que marcan claramente que no pueden heredarse cargos, no pueden heredarse candidaturas ni otorgarse a parientes, pero en el estado de Guerrero pareciera que hay otra percepción, una percepción que avala esta candidatura. Ricardo, ¿es correcto? Sí, así es, Juan Carlos. Aquí en Guerrero pues se ha tomado como si fuera una sustitución cualquiera, como si la candidatura de Evelyn Salgado, digamos, tuviera algún tipo de mérito propio, pero bueno, a pesar de que mucha gente sabe que es solamente por ser la hija de Félix Salgado Macedonio y que tampoco tiene pues como alguna experiencia previa en administración pública o en carrera política, pues ha sido muy bien recibida, muy bien aceptada, tan solo por el hecho de ser la hija de Félix Salgado Macedonio. Pasa que aquí en Guerrero hay, digamos, está volcada la gente con la candidatura de Félix Salgado, pero particularmente más que con Félix Salgado, con el morenismo. Como tú bien sabes y como lo vimos en la presentación de la candidatura o de las encuestas que se hicieron para definir esta candidatura, los encuestadores subrayaron claramente tanto Mendoza Blanco y Asociados como Parametría que cualquiera de las tres que fueron incluidas en esta encuesta pudo haber ganado. Sí, cualquiera de las tres pudo haber ganado. Ahora, se ha cuestionado que esta candidatura pudiera tener un conflicto con los estatutos de Morena. ¿Hay algún conflicto en el cual se pueda vincular que el papá dejó a la hija en la candidatura? ¿Hay alguna posibilidad de quienes se inconforman de impugnar esta candidatura? Bueno, por tratarse de Morena no descartemos nada, porque de pronto pues salen inconformidades en ese partido hasta por debajo de las piedras, pero de momento no ha habido como alguna demanda, alguna queja de alguien que efectivamente, como tú lo has dicho, acuda a los estatutos diciendo que, bueno, pues ningún político, ningún dirigente puede apadrinar o heredar o dejar a sus familiares en los cargos. Hasta el momento no ha habido ninguna queja, ninguna inconformidad al respecto, pero sí hay que decir que ha habido algunos inconformes por las candidaturas aquí en Guerrero. Hay que decir que, por ejemplo, de más de 2,000 quejas que hubo en el Tribunal Electoral, el 85% de todas ellas fueron de aspirantes de Morena, así que no descartemos que en cualquier momento pueda aparecer algún inconforme. Sí, increíble, pues parecía imposible que no le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio en su momento por las acusaciones de acoso sexual que tuvo. Parecía increíble que no se la quitaran y no se la quitaron por eso. Parecía increíble también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara lo que decidió el Instituto Nacional Electoral y, bueno, finalmente avaló lo que decidió el Instituto Nacional Electoral de quitarle la candidatura, pero por la parte de que no comprobó gastos de campaña, un anuncio en Facebook particularmente, y también se antojaría increíble que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn, de alguna manera provocara al no asumir el cargo o al retirarse 2 años antes de su gobernatura para provocar elecciones, es decir, que le abra la puerta a su padre, pero ya estamos en el estado de Guerrero ante situaciones que parecían increíbles, pero que finalmente se dieron en la realidad. ¿Es una realidad o pudiera convertirse en una realidad que Evelyn sea una Juanita? Sí existe esa posibilidad, Juan Carlos.
como tú bien lo has dicho. Esto ha sido como una de estas larguísimas telenovelas aquí en Guerrero que comenzaron pues primero con la disputa interna de los candidatos, luego con las sanciones que hubo a Félix Salgado Macedonio, con las determinaciones del INE, luego del Tribunal Electoral, ahora con la imposición de su hija, y se habla de que Félix Salgado, de acuerdo con la Constitución local, una vez que cumpla su hija 2 años como gobernadora, estaría renunciando al cargo para que el Congreso del Estado, de acuerdo con la Constitución local, pueda convocar a nuevas elecciones y entonces sí pueda participar su papá por un periodo de 6 años para que pueda pues convertirse en gobernador ya después de ella. Creo que la parte de la imposición de Evelyn Salgado, de la hija de Félix Salgado como candidata, no es la parte más grave. La parte más grave será cuando Evelyn Salgado, después de haber heredado la candidatura de su padre, le herede el poder de nuevo a Félix Salgado Macedonio. Creo que eso va a ser digamos, la coronación de esta, pues de toda esta triste historia para Guerrero. Ricardo Castillo, te agradezco mucho este análisis desde el estado de Guerrero. Estaremos en contacto platicando sobre estos temas. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Un saludo a todos en Sonora. Igualmente para ti.